Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar con la unidad de grupos. ¿Sí? En esta primera clase vamos a ver un par de ejemplitos y las definiciones, más bien las definiciones básicas. Y bueno, ya algunos resultados más fuertes los veremos en las próximas clases. Y van a ser tres clases de grupos que, bueno, la vamos a repartir en 3 semanas. Bien, yo la verdad no sé si todos están familiarizados con el concepto de grupos y lo más probable es que en algún momento, digamos, se hayan topado con esto, quizás sin darle este nombre, ¿sí? Pero bueno, los grupos son muy importantes en matemáticas, ¿sí? La idea de, digamos, de un grupo siempre es la idea de simetría, así como que así se lo presenta. Y esto es como muy general porque, digamos, es como que sirve para estudiar muchos problemas distintos, muchos objetos distintos, ¿sí? Pues básicamente cualquier objeto tiene simetrías y bueno, así un poco coloquialmente una simetría es como una transformación de un objeto que, que lo deja fijo, así que no altera sus propiedades, ¿sí? Digamos, esa sería la forma de usar los grupos como una herramienta para estudiar algunos otros problemas, ¿sí? Eh, Pero bueno, la forma en la que se presenta la teoría de grupos, digamos, actualmente es como una teoría axiomática, si se quiere, y es como un primer ejemplo de una estructura algebraica abstracta, ¿sí? O sea, la definición de grupo, como vamos a ver, se puede dar como un conjunto con una operación asociativa que tiene, digamos, ciertas propiedades, y bueno, empezar a construir a partir de eso, ¿sí? Eh, bueno, los grupos, digamos, como tales, como que se los debemos a Galois, ¿sí? Eh, digamos que si bien estas cosas como que ya existían, es como que él lo formalizó, ¿sí? En esta época el problema top que se estudiaba era el de decidir si las ecuaciones polinomiales, ¿sí? En una variable tenían una fórmula cerrada, ¿sí? Como lo tiene la cuadrática, la cúbica, ¿sí? Esto a partir de grado 5 ya es falso. Y aparecieron los grupos ahí para estudiar un poco este problema, para ver la imposibilidad de esto de resolución por radicales, se llama. ¿Sí? Que bueno, los grupos eran como transformaciones de las raíces, una cosa así un poco compleja, pero bueno, eh, ahí aparecieron por primera vez, ¿sí? Y a partir de ahí es como que están en todas las ramas de la matemática, están presentes. O sea, básicamente siempre que uno tiene un problema que es un poco complejo, ¿sí? Es como que la idea es uno le busca las simetrías, ¿sí? Y ahí aparece un grupo que es como que sirve eh, para simplificar el problema, así como simplificar las ecuaciones. O sea, es como que uno elimina la simetría y se queda con la parte realmente importante del problema. ¿Sí? Se usa en matemáticas, se usa en física, en todos lados. Bien, entonces antes de dar la definición formal de grupo, quisiera que viéramos este ejemplo, ¿sí? Que es lo que sería el grupo de simetrías de un triángulo, ¿sí? Un triángulo equilátero. ¿Sí? Sobre todo para ejemplificar un poquito, digamos, lo que es el concepto de simetría, ¿sí? Entonces, a ver, para entender estos dibujitos, como que pensemos que tenemos, bueno, primero imaginemos que esto es realmente un triángulo, ¿sí? Pero se parece bastante. Digamos, el triángulo original este primero, ¿sí? ABC con el A acá arriba, ¿sí? Y B y C acá se recorren como en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, esto es sencillo, ¿no? ¿Cuáles son las simetrías que tiene este triángulo? Y bueno, básicamente hay seis, ¿sí? La primera siempre está como, sería la identidad, ¿sí? O sea, no moverlo, ¿sí? Después las otras cosas, digamos, una simetría es aplicarle un movimiento, ¿sí? El triángulo es como no sé, lo puedo levantar de la mesa, girarlo, darlo vuelta y lo tengo que apoyar como exactamente en el mismo lugar que tenía, ¿sí? O sea, hay que imaginar eso. Entonces, las cosas que puedo hacer es rotarlo, ¿sí? O sea, eh, digamos, acá puedo rotar para llevar un vértice al adyacente, ¿sí? Acá estoy rotando en el sentido contrario de las agujas del reloj, entonces puedo rotar una vez, ¿sí? Paso
el, el vértice A lo pongo donde antes estaba el B donde antes estaba el C, y el C va donde antes estaba el A, me da esta primera rotación. O puedo rotarlo al revés, o lo que es lo mismo, aplicar como dos veces esa rotación, ¿sí? O sea, si yo agarro este triángulo, lo roto una vez, digamos, para la, digamos, sentido contrario de las agujas de reloj, me da este, y vuelvo a aplicar el mismo movimiento rígido, me da este de acá, ¿sí? Pero bueno, esa rotación se puede pensar como rotar, digamos, el mover un vértice, digamos, hacia el adyacente en el sentido horario, ¿sí? Entonces esas son las rotaciones posibles que hay. Y después están las reflexiones, ¿sí? O sea, tenemos tres reflexiones que en este caso las podemos pensar como reflexiones por un vértice, ¿sí? O sea, si yo fijo el vértice A y doy vuelta el triángulo, ¿sí? Es como que cambio B por C, me da esta, y puedo hacer lo mismo fijando el vértice B, ¿sí? Tengo esta reflexión T sub B, o fijando el C y tengo esta T sub C, ¿sí? Y esas, si uno lo piensa un ratito, son como las tres posibles simetrías del triángulo. Si no se puede hacer nada más sin alterar su forma y su geometría. Bien, bueno, como les dije, ya tenemos las rotaciones y las reflexiones, ¿sí? Las rotaciones, esto también lo mencioné recién, o sea, tenemos una rotación R1, ¿sí? que rotaba en sentido contrario a las agujas de reloj, y la R2 la puedo pensar como aplicar dos veces la misma. Tenemos otras tres reflexiones y, digamos, lo que sería el grupo de simetrías del triángulo son todas estas, todos estos movimientos rígidos, ¿sí? Y uno a un grupo lo tiene que pensar que tienen la estructura adicional de composición, ¿sí? O sea, estas que tenemos acá, yo siempre puedo aplicar dos. Primero aplico uno y después aplico el otro, ¿sí? Y me va a dar otro movimiento rígido. Se me va a dar alguno de los... O sea, si yo, por ejemplo, compongo R1 con R1, me va a dar R2, ¿sí? Digamos, si compongo una rotación con una traslación, me va a dar, siempre me va a dar un elemento de 3. O sea, es como que los grupos tienen una operación de composición. Y la otra propiedad importante que le vamos a pedir, digamos, en los axiomas de grupo es que tienen inverso, ¿sí? Siempre, o sea, si yo empiezo con un objeto, le aplico una transformación, una simetría, siempre hay otra simetría que se la puedo aplicar al objeto transformado y me devuelve el original, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo aplico la rotación R1, ¿sí? Si yo roto para la izquierda, ¿sí? Y luego roto para la derecha, vuelvo a la identidad, ¿sí? Y las reflexiones tienen la peculiaridad de que son su propia inversa, ¿no? Si yo reflejo con respecto al vértice A dos veces, me queda el triángulo original, ¿sí? Bien, este grupo particular de 3 tiene la siguiente propiedad, que con una rotación y una reflexión ya puedo generar todo, ¿sí? Fíjense, les dejo esto, los detalles los hacen como ejercicio, pero les dejo la idea. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, las rotaciones, o sea, con la R1 genero todas las rotaciones, porque la R2 es R1 al cuadrado, ¿no? O sea, R1 compuesto con R1, y la R0 es R1 al cubo, ¿sí? O sea, si yo digo, tengo tres vértices y los roto siempre para la izquierda, pues cuando lo hago tres veces llego a lo que tenía originalmente, a la identidad. Y después, ¿cómo puedo hacer para generar las otras reflexiones a partir de la, digamos, la reflexión que refleja con respecto al vértice A, ¿sí? Bueno, esto lo chequean bien las cuentas, pero, digamos, si yo reflejo con respecto al vértice A y después roto acá con R2, digamos, en el sentido horario, ¿sí? Esa me da la reflexión con respecto al vértice B, ¿sí? O sea, si lo miran bien, esta transformación fija el vértice B y me cambia los otros dos, ¿sí? Entonces es la T sub B, si no le queda otra. Y bueno, la R2 la podía
generar con la R1. O sea, generar es en el sentido de cualquier elemento acá en este grupo es composición de R1 y T sub A, ¿sí? En algún orden, ¿sí? Bueno, parecido con la T sub C, si uno aplica esta reflexión con respecto al vértice A y rota pero en sentido antihorario, me da esta reflexión con respecto al vértice C. Eso chequen los detalles como ejercicio, pero digamos, las operaciones, esto prueba que las operaciones son cerradas y además, digamos, o sea, con estos dos elementos ya puedo generar cualquier otro elemento de este grupo D3, ¿sí? Este grupo D3 se le suele llamar grupo diedral de orden 3. Después vamos a ver algunos otros. Bien. Bueno, acá, digamos, muy informalmente, todavía no definimos lo que es isomorfismo, digamos, ni ninguna de estas definiciones básicas, pero sí está la idea, está presente de que cualquier simetría del triángulo, ¿sí? Se corresponde con una permutación de sus vértices, ¿sí? Recuerdan, no sé si esto lo vieron, se suele ver en primer año cuando uno estudia determinantes, este S3 es el grupo de permutaciones de tres elementos, si uno lo puede pensar, que esos elementos son los números del 1 al 3, ¿sí? Y una permutación no es otra cosa que una función biyectiva, ¿sí? Entonces S3 es el grupo y digamos, como estoy hablando de funciones, la operación, digamos, implícita es la de composición, ¿sí? Bien, bueno, acá ya que estamos, aclaramos un poquito. Yo uso en general esta notación para las permutaciones. Quizá no sea la más común, pero bueno, es fácil de usar y no hay que escribir tanto. Como que acá cada F, digamos, yo la represento por una tresupla, ¿sí? Por un triple. Y lo que estoy dando acá, digamos, estos tres números sería como los valores que toma F en 1, los que toman 2 y los que toman 3, ¿sí? Por ejemplo, esta primera se corresponde con la permutación identidad, porque el 1 va al 1, el 2 va al 2 y el 3 va al 3, ¿sí? Esta segunda que tenemos acá, si lo pienso como función, estoy mandando el 1 al 1, el 2 al 3 y el 3 al 2, ¿sí? Esta de acá manda el 1 al 2, el 2 al 1 y el 3 al 3, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces fíjense medio cuál es la relación entre digamos, las simetrías del triángulo y las permutaciones de los vértices. Si yo pienso en que mis vértices ABC, ¿sí? A ver si no estoy haciendo nada raro, ¿sí? Si los vértices ABC los identifico con los números 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, entonces la R0 es la identidad. R1, ¿sí? Rotar era teníamos ABC en el sentido contrario de los agujeros de reloj, entonces como que el A iba al B, o sea, esto sería, mandamos el 1 al 3, ¿sí? El 2 al 1, ¿sí? Y el 3 al 2. Es como que son, digamos, como permutaciones, las rotaciones uno las ve como un shift, ¿sí? Bien, o sea, es como que hay digamos, ¿qué quiero decir? Hay que hacer una convención, ¿sí? Hay que darle, podría haber empezado yo acá en lugar de poner 1, 2, 3, podría haber puesto ABC, o mantengo la notación clásica de pensar las permutaciones como funciones que mueven los números del 1, el 1, 2 y 3. Y ahí tengo que hacer como una convención de ponerles un número a los vértices que yo los había llamado antes ABC, ¿sí? Pero bueno, de acá se ve bien cuáles los vértices porque la T sub A, ¿sí? Es la permutación 1, 3, 2, o sea que dejo fijo el 1, ¿sí? Y intercambio los otros dos, ¿sí? La T sub B deja fijo el 2, o sea que ahí estoy haciendo, al B lo estoy identificando con el 2 y el C es el 3, así que en esta queda fijo el 3 y intercambio los otros dos. Entonces, bueno, es como que
estos dos grupos son isomorfos, o sea, isomorfos en este sentido, ¿sí? O sea, esta función phi preserva la composición, ¿sí? Acá dentro del paréntesis estoy componiendo simetrías del triángulo y acá estoy haciendo composición de permutaciones, ¿sí? Cuando yo compongo dos de estas cosas, se compone como composición de funciones, o sea, la que está a la derecha es la que se aplica primero. Bien, otro ejemplito más antes de ver la definición, lo vemos un poquito más rápido, pero son las simetrías de un cuadrado, ¿sí? O sea, hacemos lo mismo, tenemos un cuadrado, cuatro vértices A, B, C, D, ¿sí? Y tenemos estas cuatro rotaciones, ¿sí? Acá estoy rotando también en sentido contrario a las agujas de reloj, ¿sí? Eso es como que el A va para la derecha, o sea, estoy rotando, esta R1 rota, es una rotación de 90 grados, si uno lo piensa, es como que alrededor del origen, que sería como el centro de acá de este cuadrado, ¿sí? Tenemos la R2 que es hacer eso dos veces y la R3 que es hacer eso tres veces, ¿sí? Y cuando uno hace eso, después como que puedes pensar que la R3 está rotando en sentido horario, ¿sí? Acá con el cuadrado y después ya con polígonos digamos más generales, el, el tema es que algunas rotaciones generan y otras no, ¿sí? Porque por ejemplo con la R2 estoy rotando 180 grados, ¿sí? Entonces si yo hago eso 180 grados y vuelvo a rotar 180 grados, me quedo con el original, o sea, aplicando, o sea, composiciones de la R2 solamente, nunca voy a ver ni la R1 ni la R3, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado, la rotación, digamos, que va a generar va a ser esta R1, ¿sí? Bien, y acá en el cuadrado también tenemos reflexiones, digamos, hay que ver cuáles son las rectas con respecto a las cuales se reflejan. O sea, acá es como que se puede pensar que uno refleja con respecto a un punto, pero en realidad si vos fijas un punto en una reflexión del cuadrado, el opuesto también lo está fijando, o sea, como que está fijando esa diagonal, ¿sí? O sea, eso porque, digamos, una simetría del cuadrado se manda, los vértices adyacentes van a vértices adyacentes y las diagonales van a las diagonales, ¿sí? Entonces, tengo cuatro posibles reflexiones, ¿sí? Esta primero T1, ¿sí? Siempre para entender esto hay que compararlo con el cuadrado original, que es este que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Si este es el original, A y C están quedando fijos, ¿sí? Entonces como que acá estoy reflejando con respecto a esta diagonal, ¿sí? Fíjense, cambio el B con el D. En la T2, acá, a ver, quiero mirar bien, pero es como que no queda nada fijo, ¿sí? Sino como que estoy reflejando con respecto a esta recta, ¿sí? Que parten, o sea, sería, si lo pensamos como que el origen, acá es el origen, hay un origen de coordenada en el centro del cuadrado, como que reflejo con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces tengo esa, puedo reflejar con respecto al eje X o la otra diagonal, ¿sí? La otra diagonal sería la otra reflexión sería la T3, me deja fijo esta diagonal, y la T4 refleja con respecto al eje X, ¿sí? Entonces hay 8 simetrías del cuadrado. Como ejercicio, hagan como el ejercicio análogo al que vimos para el triángulo, con esta R1 y por ejemplo T1, y en realidad sería con cualquier reflexión, ya puedo generar D4. Bueno, importante, ¿no? O sea, lo que vimos recién de que las simetrías del triángulo se correspondían con las permutaciones de los vértices, ya esto se rompe para el cuadrado, no es cierto, como que hay permutaciones de vértices que no son posibles en una simetría de un cuadrado, ¿sí? Eso por lo que les dije recién de que vértices, no sé, las diagonales van a las diagonales y los vértices adyacentes van a vértices adyacentes, o sea, nunca puedo tener una permutación
que no haga eso, ¿sí? Entonces, no toda permutación de cuatro elementos, ¿sí?, se corresponde con una simetría de cuadrado, pero es como que sí sé que, digamos, si yo tengo una simetría de cuadrado, eso me da una permutación, ¿sí? Si hacemos el mismo ejercicio que antes, las podemos, o sea, a los vértices A, B, C los llamamos 1, 2, 3, 4 y nos fijamos qué permutaciones corresponden, vamos a obtener estas que tenemos acá, ¿sí? Esto va a ser un morfismo de grupos, ¿sí? Ya vamos a definir esto, pero bueno, es que preserve la composición, pero digamos no es una biyección, ¿sí? O sea, porque hay, digamos, 24 permutaciones de cuatro elementos y solo 8 simetrías de cuadrado, ¿sí? Entonces nunca pueden ser el mismo objeto, ¿no? Uno es más chico que el otro. Bien, la definición más clásica, digamos, al menos de matemática de un grupo es que, digamos, un grupo es un conjunto, ¿sí?, que tiene una operación asociativa, ¿sí?, como nosotros estamos pensando como composiciones, con elementos neutros e inversos, ¿sí? O sea, un elemento neutro es un elemento E, ¿sí?, de este conjunto G, tal que cuando yo opero cualquier elemento con él, ¿sí?, de izquierda o derecha, o sea, esto se suele llamar producto de esta operación. Si yo E por G es lo mismo que G por E, y es como que no, digamos, me da el mismo G, ¿sí?, como que no actúa como una identidad, también se llama elemento identidad, ¿sí? Y un elemento inverso, bueno, es como que si uno ya tiene un neutro, puede pensar como que los inversos el inverso de un G, ¿sí?, es un elemento que cuando hago G por G a la menos 1 me da E, y también G a la menos 1 por G me da E, ¿sí? Acá siempre se chequean las dos, digamos, E por G y G por E, y G por G a la menos 1, G a la menos 1 por G, porque no estamos pidiendo que la operación sea conmutativa, solamente estamos pidiendo asociatividad, ¿sí? Y después otros conceptos, digamos, si uno pide un poco menos, están estas definiciones, ¿sí?, más débiles, ¿sí? Por ejemplo, la de semigrupo no es la verdad muy interesante, digamos, desde el punto de vista teórico de las construcciones que vamos a hacer para grupos, no podemos hacer mucho con semigrupos, simplemente tenemos una operación asociativa, y esta que sí es un poquito más interesante es lo que es monoide. Monoide es un conjunto en el que tenés una operación asociativa y tenés un neutro, pero puede que algunos elementos no tengan inversos, o sea, no pedís dos, ¿sí? Bueno, cualquier grupo será un monoide, pero no todo monoide va a ser un grupo. El caso en el que la operación es conmutativa, ¿sí?, también es muy importante, y se llaman grupos abelianos, ¿sí?, o monoides conmutativos, digamos, abeliano es la palabra que se usa para conmutatividad, pero más que nada cuando hablamos de grupos, ¿sí? Es simplemente esto, ¿no? O sea, G por H es H por G para todo G y H, ¿sí? Los ejemplos que vimos hace un rato no son conmutativos, ¿no? Bien, y cuando trabajemos con grupos abelianos siempre vamos a preferir lo que se llama la notación aditiva, ¿sí? Acá para grupos la notación suele ser un puntito de un signo por, o directamente nada, digamos, es como que se ponen las dos letras una al lado de la otra como se hace con los productos usualmente. Para grupos abelianos se prefiere la notación aditiva, es como que la operación se denota con un más, ¿sí? O sea, G por H, si estoy trabajando con grupos abelianos, lo voy a denotar G más H, el neutro lo denoto por 0 y el inverso por menos G, ¿sí? Digamos, bueno, no es algo muy importante, digamos, no cambia nada qué notación uno elige, pero no está mal pensar en que, digamos, que en grupos abelianos la operación es como una especie de suma, ¿sí? Como tener la intuición que ya uno tiene de la suma de números, y cuando estoy en grupos no abelianos, digamos, un buen ejemplo, ¿sí?, es el pensar en la operación como en la composición,
¿sí? O sea, bien. Propiedades básicas y que son muy fáciles de probar. Digamos, si vos tenés un grupo G, ¿sí? El neutro es único, ¿sí? También se llama la identidad. Y también los inversos son únicos. Eso parecido a las pruebitas de cuando uno ve en las primeras semanas de clase, en primer año, que el cero es único, que los opuestos son únicos. Es como que la misma idea, ¿sí? O sea, si yo tengo dos neutros, E y E', ¿sí? Entonces puedo pensar que E' es E por E' porque es un neutro, ¿sí? Pero si E' es un neutro y lo estoy multiplicando aquí a derecha, eh, bueno, entonces E' tiene que ser igual a E, ¿sí? Entonces, súper fácil, ¿sí? Parecido con los inversos, ¿no? Si yo tengo un elemento G, ¿sí? Que tiene dos inversos H y K, entonces acá lo puedo escribir como K por E, pero a E lo puedo pensar como G por H, ¿sí? Porque H es el inverso, lo pongo del otro lado. Puedo asociar al revés porque la operación es asociativa. Este K por G es E por H es H. ¿Sí? Entonces dos inversos tienen que ser iguales. ¿Sí? Esto lo paso rápido porque es bien fácil. ¿Sí? De última, después se detienen un poquito a pensarlo, pero no hace falta usar nada raro. Y lo que sí observemos que, bueno, no está dicho en el enunciado, pero lo decimos acá, para la primera parte no necesité usar los inversos. O sea que esta pruebita también vale para monoides. O sea que en los monoides también es único el elemento neutro. Bien. Ejemplos de grupos abelianos. O de ejemplos abelianos también de semigrupos y monoides, ¿sí? Porque justo este primero no es un grupo, ¿no? Ni tampoco un monoide. Son los naturales, a partir del uno los pensamos, con la suma. La suma de naturales es una operación asociativa conmutativa, pero no tiene neutro. ¿Sí? Si yo quiero armar un monoide, tengo que, digamos, o definir a los naturales con el cero o esto que yo llamo n0. ¿Sí? N0 con la suma es un monoide, ¿sí? Muy importante por otro lado, y uno de los ejemplos más básicos. Y si quiero agregar obviamente los inversos, termino con los enteros, ¿sí? O sea, z con la suma es un grupo, ¿sí? Hay operación asociativa, hay un neutro, y todo elemento tiene un inverso, que en este caso se suele llamar opuesto. Bueno, este ejemplo, digamos, ya lo trabajamos antes, pero acá como que los booleanos, uno puede considerar las distintas operaciones binarias que tenemos, ¿sí? Y ver qué le queda, ¿sí? O sea, si considero el i lógico, ¿sí? Lo que tengo es un monoide, ¿sí? Con el elemento neutro que va a ser el true, ¿sí? Pero no es un grupo, ¿sí? Y este ejemplo, digamos, si en lugar de considerar el i considero el o, es como que estoy dualizando, ¿no? Si esto lo pensamos como retículos, y en realidad acá sería la forma correcta sería decir semi-retículo porque tengo solo una operación, este sería el dual, ¿sí? Entonces también va a ser un monoide, pero el neutro va a ser dualizar el true, que va a ser el false, ¿sí? Y estas cosas no son grupos. Para tener un grupo realmente lo que tendría que mirar es el o exclusivo, ¿sí? Acá estas cosas a veces es más fácil verlas con las tablitas, pero tampoco es que es aconsejable andar siempre con las tablitas para todos los grupos. Pero estas serían, bueno, son simplemente las tablas de multiplicar, ¿no? Digamos, acá ponemos, digamos, tenemos acá arriba la fila, ponemos los dos valores, acá en la columna lo mismo, y acá en el medio lo que me da operar este y después con este, ¿sí? Entonces, acá se ve que esto es un monoide con true, porque cuando haces true y true te da true, y cuando lo haces contra false te da false. O sea, es como que opera como la identidad y de los dos lados. Pero bueno, ya sabíamos que esto, digamos, de retículo, ya sabemos que esta operación es conmutativa, entonces como que acá conociendo
una parte de la tabla ya conoces la otra, ¿sí? Eh, Acá tenemos la misma tablita pero dualizada para el OR, si se quiere, y esta sí es una tabla de grupo, ¿sí? El true funciona como el neutro, o sea, digamos, eh, si bien no es aconsejable andar con las tablitas, ¿qué tendríamos que mirar, por ejemplo, para saber que esto, eh, eh, en este caso, por ejemplo, el true es un elemento neutro? Bueno, si yo me paro en la fila donde está true y la recorro, digamos, acá me tiene que quedar, o sea, tengo que ver la misma fila que acá arriba. Si acá tengo true false, acá tengo que tener el true false, si este va a ser el neutro, ¿sí? Y para ver que haya inversos, es como que tenés que... Esto es como una especie de sudoku, ¿no? O sea, tenés que ver que si todo elemento tiene inverso, en cada fila y en cada columna te tiene que aparecer el neutro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá false no tiene inverso porque en esta columna siempre me aparece false, ¿sí? Y el neutro es true, ¿sí? Entonces no lo veo en ningún lado, o sea que no puedo operar nada contra false que me dé true, por lo tanto ese elemento no tiene inverso, ¿sí? Si yo miro esta otra tablita, si bien estos ejemplos son muy sencillos, creo que la idea se entiende. Acá en cada fila y en cada columna, ¿sí?, puedo ver a true, ¿sí? O sea, significa que cuando opero este true, o sea, false true, y me da true, es como que estos son inversos uno del otro, ¿sí? Esa es la idea. Bien, otros ejemplos, digamos, más algebraicos, si se quiere, son los números reales. Si las rectas, si la pienso con la operación sumar, es un grupo. eh, y si la pienso con la operación de multiplicar, no, ¿sí? O sea, porque el cero no tiene inverso. Pero si me quedo con, con los reales positivos, ¿sí?, con la multiplicación, eso sí es un grupo, ¿sí?, porque todo elemento tiene inverso, ¿sí? También lo podría hacer con los reales distintos de cero, eso también me formaría un grupo. Y como la suma y el producto de los reales son conmutativos, son grupos abelianos. Bien, más ejemplos, ahora esto ya no necesariamente abelianos. Las matrices. Matrices n por n, uno las puede sumar, ¿sí?, coordenada a coordenada. Y bueno, forman un grupo abeliano con la suma. Pero las matrices cuadradas también se pueden multiplicar, ¿sí? Muy, muy importante la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices es asociativa y tenemos la matriz de identidad que, digamos, actúa como un neutro. Entonces ahí lo que tenemos es un monoide no abeliano, ¿sí? No abeliano, bueno, para n a partir de 2, ¿sí? Pues matrices 1 por 1 es lo mismo que pensar en los reales con la multiplicación. Eso sería un monoide abeliano. Si yo quiero tener un grupo, ¿sí?, es como que necesito las matrices que tengan inversa, ¿sí? O sea, inversas para la multiplicación son las matrices no singulares o las matrices invertibles, que eso es lo que se llama el grupo lineal general, ¿sí? O sea, por eso el GL, ¿sí? GL-NR son todas las matrices n por n invertibles, ¿sí?, o con determinante distinto de 0, ¿sí? Esto es un grupo. Bueno, acá lo de continuo no es muy relevante para nosotros en esta materia, pero es un grupo con la multiplicación, ¿sí? O sea, toda matriz acá tiene una matriz inversa, ¿sí? Lo que va a fallar es que no va a ser un grupo con la suma, ¿sí? Eso piensen unos segundos por qué, pero ya eso como que no es cerrado por la suma. Bien, y otro ejemplo importante serían como las palabras sobre un alfabeto, ¿sí? O sea, el monoide de palabras con la operación de concatenar, ¿sí?, palabras. Bueno, el neutro sería la palabra vacía. Y este ejemplo también en general es no abeliano, bueno, salvo que el alfabeto tenga solamente una letra, ¿sí?, que en ese caso sí va a ser abeliano. Digamos, a partir de dos letras ya no es conmutativo. O sea, una palabra
AB no es lo mismo que la palabra BA. Bien, bueno, ya estamos con algunos ejemplos. Volvemos un poquito de teoría, pero esto es más que nada un ejercicio sencillo y es como para agarrar práctica con las cuentas. ¿Sí? Las cuentas con grupos son más fáciles que las cuentas que vimos con retículos, porque por lo que yo les decía recién, es como que la intuición de cómo funcionan las operaciones de grupos, medio que uno ya la tiene. ¿Sí? O sea, es bastante parecida a la de componer funciones o la de sumar números. ¿Sí? No quiere decir que sea siempre así, pero es como que la idea atrás, o sea, la intuición, la forma de hacer las cuentas, sí es la misma. ¿Sí? Entonces, algo que después usamos seguido, ¿sí? Cuando hacemos algunas cuentitas, son las leyes de cancelación. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá estamos viendo todos grupos monoides, semigrupo a la vez, entonces hay que estar atentos a las hipótesis, pero las leyes de cancelación valen para grupos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una ley de cancelación? Tengo dos, a izquierda y a derecha. Digamos, si A por B es igual a A por C, entonces B es igual a C. ¿Sí? Es como, esta es la cancelación izquierda, como que puedo tachar el A que me aparece multiplicando a la izquierda de los dos lados. También tengo una cancelación a derecha, ¿sí? Si B por A es igual a C por A, entonces B es igual a C. Esto lo dejo como ejercicio, pero es muy fácil, ¿no? Simplemente van a tener que aplicar los inversos de la izquierda a la derecha, ¿sí? Después tenemos esta otra ley del inverso de un producto, ¿sí? O sea, el inverso de A por B, o sea, A por B a la menos 1, es B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí? O sea, no es A a la menos 1 por B a la menos 1 como por ahí. Esa sí sería la intuición de la multiplicación de números reales. Y esa intuición es correcta, pero para grupos abelianos. ¿Sí? Entonces, digamos, para grupos no abelianos, ahí lo que vale es como digamos, como la inversa de una composición sería. ¿Sí? Entonces, es como que primero tengo que, digamos, o sea, para chequear que esto de acá, este lado derecho, es la inversa de A por B, es como que primero tengo que aplicar A a la menos 1 para cancelar este A y después aplico B a la menos 1 y cancelo el B que me quedó. ¿Sí? Y después esta especie de idempotencia que, digamos, el inverso del inverso es el elemento original. ¿Sí? O sea, A a la menos 1. A la menos 1 es igual a A. ¿Sí? También. Eso, la forma de hacerlo fácil para chequear, digamos, yo quiero ver que A es el inverso de A a la menos 1 por A a la menos 1, entonces uso la unicidad de inversos, como que hago A a la menos 1 por A, me da el neutro. ¿Sí? Y lo hago también a izquierda y a derecha, o la otra multiplicación también. Y bueno, por unicidad, A tiene que ser el inverso de A a la menos 1. ¿Sí? Eso bien, bien fácil ese ejercicio. Digamos, otro ejemplito, pero bueno, esto también es como algo medio teórico, es lo que se llama el grupo opuesto. ¿Sí? Esto es como una especie de dualidad en la operación. O sea, si uno tiene un grupo G con su operación, acá le voy a poner nombre de un puntito, porque es como que vamos a tener dos operaciones distintas en un mismo G, entonces necesito distinguirlas. ¿Sí? Entonces, G es un grupo, el grupo opuesto de G, ¿sí? Se denota GOP, ¿sí? Y digamos, los elementos son los mismos de G, ¿sí? Pero lo que cambia es la operación, o sea, la operación del grupo opuesto, cuando vos multiplicás G por H, esa cuenta sería como hacer H por G en el grupo original, ¿sí? O sea, opuesto porque como multiplicás al revés. ¿Sí? Esto es una noción medio dual que cuando veamos categorías va a quedar como bien formalizado. ¿Sí? Entonces, para ver que eso es un grupo, yo no sé si lo estoy haciendo ahora acá, ¿no? Chequen como ejercicio que la operación así es asociativa. ¿Sí? Pero bueno, una vez que ya está chequeado eso, es como que digamos, para el grupo opuesto, el neutro y los inversos son los mismos que para G. ¿Sí? Por ejemplo, el elemento neutro de G lo denoto por E, también me funciona
como neutro para el producto opuesto, ¿sí? Porque la propiedad del neutro es como autodual, o sea, el neutro es neutro a izquierda y neutro a derecha. Entonces, digamos, si yo quiero ver que E me funciona como neutro izquierdo para el producto opuesto, en realidad lo que voy a estar chequeando o lo que voy a usar es que E es neutro a derecha para el producto común, ¿sí? Y bueno, entonces E por op G me da G, y lo mismo del otro lado. Y análogamente con los inversos, ¿sí? O sea, la propiedad de ser inverso de G también es autodual, ¿sí? O sea, es un elemento que lo multiplicas a izquierda y te da el neutro, pero lo multiplicas a derecha y también te da el neutro, entonces te pasa lo mismo, ¿sí? O sea, G a la menos 1 te sirve como el inverso para GOP, ¿sí? Entonces es como que tenés una estructura en el mismo conjunto, tenés, digamos, si tenías una estructura de grupo, ahora te construiste un nuevo grupo que tiene el mismo neutro y los mismos inversos, pero la operación en principio es distinta, ¿sí? O sea, si vos haces la cuenta, salvo que el grupo sea abeliano, si vos haces el producto de G por H, en G o en GOP, digamos, dan cosas distintas, ¿sí? Digamos, la propiedad que tiene es como que, bueno, uno puede pasar de uno al otro, o sea, la inversión, ¿sí? El mapa de inversión de G en GOP es biyectivo, y si uno piensa en las propiedades, en las leyes de cancelación que les mostré antes, respeta el producto, ¿sí? Pero no el producto, o sea, tomar inverso no es un morfismo de grupos de G en G, ¿sí? Sino como que es un morfismo de grupos de G en el grupo opuesto, ¿sí? Lo que vivimos antes, ¿no? O sea, A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿sí? O sea, es el producto de los inversos, pero con la multiplicación opuesta. Bien, bueno, ya que estamos hablando tanto de morfismos, empezamos a discutir un poquito la definición. Eh, bueno, lo que yo siempre les digo es que los morfismos son las funciones que preservan la estructura, digamos, también es válido para grupos. Lo que pasa es que hay una cosita un poquito sutil por la forma en la que yo definí esta estructura, ¿sí? A ver, es como, ¿qué quiero decir? La definición de morfismo monoide la vamos a dar aparte, ¿sí? Porque es como que el semigrupo, la estructura de un semigrupo es una operación asociativa, ¿sí? La estructura de un grupo es esa operación asociativa, pero también tenés ahí un neutro y también tenés los inversos, o sea, todas esas cosas forman parte de la estructura, todas esas cosas que yo, esos axiomas que pido en la definición, ¿sí? Pero bueno, acá yo lo estoy definiendo un morfismo de grupos o de semigrupos como una función que preserva la multiplicación, ¿sí? Es como que parece que estuviera pidiendo menos, pero después ya vamos a ver que es lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos, lo presento así porque es la forma clásica de darlo en matemática. Pero bueno, después vamos a hacer esta discusión, ¿sí? Para ver bien cuál es la estructura del grupo, ¿sí? Pero entonces morfismo de grupos o morfismo de semigrupos es una función que preserva el producto, nada más que eso. Y bueno, esto se suele decir, si phi es inyectiva, se prefiere decir monomorfismo, ¿sí? Para sobreyectiva son epimorfismos y los morfismos biyectivos se van a llamar isomorfismos, ¿sí? Para monoides lo vamos a tratar aparte, en un ratito lo vemos. Pero bueno, ya con esta definición queda bien preciso, digamos, la afirmación que dijimos que las simetrías del triángulo, ¿sí? O sea, este D3 es isomorfo a S3, ¿sí? La asignación era que a una simetría lo mandamos a la permutación de los vértices. Y el otro que habíamos visto es D4, lo podíamos pensar, digamos, a cada simetría de cuadrado, digamos, le asignamos la correspondiente permutación de los vértices. Bueno, eso es un monomorfismo del grupo D4 en el grupo S4 de permutaciones de 4 elementos, ¿sí? Lo que habíamos visto, bueno, que no, obviamente acá D4 tiene 8 elementos y S4 tiene 24, entonces no es sobre.
Morfismo de semigrupo también sería la inclusión. Si esta flechita así medio curvada la vamos a hacer para denotar el morfismo de inclusión de, por ejemplo, los naturales en los enteros. ¿Sí? Acá, si bien esto es un grupo, o sea, todo grupo es un semigrupo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un morfismo entre dos cosas, va a ser morfismo de la estructura común que haya, ¿sí? Entonces la estructura común acá es, los dos son semigrupos. Bien, otro ejemplo, pero que este todavía no, o sea, lo podríamos pensar como semigrupos, pero en realidad va a ser de monoides, que es la longitud de las cadenas, ¿sí? O de las palabras, ¿sí? Esto es un morfismo de monoides, ¿sí? Acá es como que se preserva la operación, y la otra propiedad que se pide es que es como que la palabra vacía va al cero, ¿sí? Tiene longitud cero. Bien, y entre los ejemplos que vimos tenemos, por ejemplo, la función exponencial, ¿sí? E a la x tiene la propiedad de que e a la x más y es e a la x por e a la y, ¿sí? Y eso lo que me dice es que la función exponencial es un morfismo de grupos, ¿sí? De R en R más, ¿sí? En los reales positivos, ¿sí? De hecho es un isomorfismo porque es biyectiva sobre los reales positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que desde el punto de vista algebraico, la operación sumar es lo mismo que la operación multiplicar, ¿sí? Obviamente cuando tengo las dos cosas combinadas, bueno, ahí ya hay una distributividad y eso ya es como que es otra estructura, ¿sí? Pero algebraicamente son isomorfos, ¿sí? O sea, hay este grupo es isomorfo a este otro grupo. Bien, más propiedades elementales, ¿sí? A ver, todavía no definí morfismo de monoide, en un ratito lo defino, pero esto sería para morfismo de grupos, ¿sí? Entonces, si tenemos phi de g en h, un morfismo de grupos, es como que se preserva la otra parte de la estructura, ¿sí? O sea, el neutro va al neutro y los inversos van a los inversos, ¿sí? O sea, es como que eso lo puedo probar, por eso no lo pedía en la definición, ¿sí? Esta es una cuestión medio estética, ¿no? En matemáticas, si algo lo podés probar, no lo pedís como definición. Bien, rápidamente, ¿cómo haríamos para probar, por ejemplo, el primer ítem? Yo quiero ver que el neutro de G va al neutro de H, ¿sí? Entonces tengo este elemento phi de E, ¿sí? Phi de E es el neutro de G. Bueno, a ver, está escrito medio compacto, ¿no? Pero bueno, este elemento phi de E yo lo puedo pensar como que está multiplicado por el neutro de H, ¿sí? O sea, estas dos cosas son iguales. O sea, phi de E por E de H es phi de el E de G, ¿sí? Pero el neutro de G también lo puedo pensar, hago este truquito, lo pienso como E por E, ¿sí? E sub G por E sub G. Y acá la phi saca el, digamos, preserva el producto. Entonces esto me queda como phi de E por phi de E, ¿sí? Y acá puedo usar la cancelación a izquierda, ¿sí? Como estoy acá es central que esto sea un grupo para poder usar la ley de cancelación, ¿sí? Digamos, esto como que para monoides no me va a servir, ¿sí? Entonces yo tengo este phi de E por EH es igual a phi de E por phi de E. Cancelo a izquierda el phi de E y me queda que el neutro de H es phi de E sub G. Entonces ahí lo tenemos. El segundo ítem, ¿sí? Es medio parecido. Fíjense lo que hacemos. A ver, el neutro de H, o sea, tomo un elemento G genérico de G. Entonces, si yo hago phi de G y esto phi de G a la menos 1, esto es el inverso de phi de G, ¿sí? O sea, sucede todo en H. Entonces, esto me da el neutro de H. Pero por la parte anterior, esto viene del neutro de G, ¿sí? Entonces, esto es phi de G por G a la menos 1. Ahora todo este inverso lo tomo adentro del paréntesis.
y uso que se preserve el producto, esto queda phi de g por phi de g a la menos 1, pero el elevar a la menos 1 ahora está dentro del paréntesis y phi de g multiplica izquierda de los dos lados. Ley de cancelación me dice que phi de g a la menos 1 es phi del elemento g a la menos 1. ¿Sí? Entonces, las leyes de cancelación me dicen esto, ¿sí? Que el neutro va al neutro y los inversos van a los inversos. También estas propiedades, además de que teóricamente como que justifica un poco por qué en la definición pido menos, son útiles para hacer cuentas, ¿sí? Los inversos los puedo meter adentro y sacar, el neutro ya sé que va al neutro, etc. Bien, esto se los dije recién. Usamos las leyes de cancelación para probar este teorema. Entonces, digamos, si yo definiera, ¿sí? Esto no se hace así, si yo definiera un morfismo de monoide como una función que preserva el producto, yo no podría probar que el neutro va al neutro, ¿sí? Porque necesito usar las leyes de cancelación que solamente las sé para grupos, ¿sí? Entonces veamos un ejemplito medio raro de una función entre dos monoides que preserve la multiplicación, pero que no mande el neutro al neutro, ¿sí? Digamos, eso no va a ser un morfismo de monoide, pero puede suceder, ¿sí? Entonces acá tenemos, muy sencillo, un monoide con un solo elemento, ¿sí? O sea, lo llamo A, ¿sí? Y bueno, la única operación posible acá es A por A igual a A. Entonces esto es un grupo, es el grupo trivial, ¿sí? A es el neutro y es su inverso, etc. Bien, entonces, ¿cómo es este ejemplo? Me construyo una especie de semigrupo, ¿sí? Bueno, un semigrupo, pero este no tiene identidad, o sea, tengo dos elementos, A y B, ¿sí? Y es como que la multiplicación siempre me da A, ¿sí? Entonces eso obviamente va a quedar una operación asociativa. El tema es que no hay, obviamente no hay neutro y por lo tanto no hay tampoco inversos. Y lo que puedo hacer es agregar un último elemento para armarme un monoide, ¿sí? O sea, esta operación no tenía, digamos, no tenía neutro, pero se lo agrego. Es como que tengo un elemento E, ¿sí? Que cuando multiplico me da como un neutro, o sea, E por E es E, E por A es A, E por B es B, y lo mismo si multiplico con el otro orden. Y la otra operación es como que la mantengo como está, ¿sí? O sea, chequen que eso es un monoide. Ahí habría que chequear la asociatividad, ¿sí? Que obviamente no lo hice para no hacer la cuenta, pero bueno, si chequeamos eso ya tenemos un monoide. ¿Y qué hacemos? Acá lo que me puedo construir es como, o sea, si yo pienso en la inclusión de A en este ABE o en EAB, ¿sí? En este monoide que me construí, tengo como, o sea, esto preserva la multiplicación, ¿sí? Es morfismo de semigrupo, pero no preserva la identidad, ¿sí? Porque, o sea, A es como el neutro en este monoide, de acá del principio, pero esta función no me lo está mandando al neutro de este monoide, ¿sí? Que sería el E, me lo está mandando al A, ¿sí? Entonces esto es un ejemplo súper tonto, ¿no? Pero funciona, ¿no? O sea, esto preserva la multiplicación, ¿sí? Porque en realidad no hay mucho que preservar, pero no preserva la identidad, ¿sí? Entonces eso justifica que la definición de monoides sea esta, ¿sí? El morfismo de monoides preserva, no solamente preserva la multiplicación, sino que también manda el neutro en el neutro, ¿sí? Y acá hacemos como una aclaración, ¿sí? de por qué las definiciones son así, ¿sí? Entonces, si uno quiere como desglosar toda la estructura de estos, digamos, de estos objetos que estamos estudiando, entonces semigrupo, la estructura es, tenemos un conjunto y una operación, ¿sí? La operación, bueno, asociativa, ¿sí? Entonces como que la asociatividad también es parte de la estructura, pero si lo pienso en operaciones, tengo solamente una operación, ¿sí?
En un monoide la estructura tiene como una capa más, o sea, tengo la operación asociativa y además hay un neutro, ¿sí? Que el neutro lo puedes pensar como una operación cero área, ¿sí? O sea, como una constante. Y en un grupo tenemos una capa adicional que tenemos, o sea, la operación binaria, que es la multiplicación, tenemos el neutro y además tenemos una operación de invertir, ¿sí? Una operación uno área, ¿sí? Entonces es como que eh, esa sería la estructura desglosada, ¿no? de un grupo, si tiene esas tres componentes. Entonces, lo que veníamos haciendo en las otras unidades de definir los morfismos como las funciones que preservan la estructura, para un semigrupo la estructura es solamente la multiplicación, entonces está bien decir la función que preserva el producto, ¿sí? Ahora, para un monoide se tiene que preservar toda la estructura, o sea, tenés que preservar la multiplicación y tenés que preservar el neutro. Y para un grupo tenés que preservar además los inversos, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, esto tiene la peculiaridad de que si en un grupo vos preservás el producto, las leyes de cancelación te fuerzan a que se preserven estas dos. Por eso no lo pedimos en la definición, pero digamos, si uno lo definiera como moralmente lo viene haciendo, es como que esa definición sería la misma, ¿sí? Simplemente no sería, no sé, estéticamente correcta porque está pidiendo algo que vale siempre. Pero bueno, solo eso quería aclarar. Bueno, ya que tenemos acá morfismo de monoides, veamos algunas propiedades. Eh, Esto por ahí hay que compararlo con los morfismos de posets, que podías tener morfismos biyectivos y que, digamos, la inversa no preserve el orden, ¿sí? Pero bueno, esa cosa rara con monoides no pasa. Si vos tenés un morfismo de monoides biyectivo, entonces la función inversa también es morfismo de monoides, ¿sí? O sea, preserva la multiplicación, ¿sí? En particular, esto te pasaría para grupos, digamos, como solamente necesitas preservar la multiplicación, digamos, la inversa de un morfismo de grupos es un morfismo de grupos. Bien, a ver si hacemos la pruebita de esto. Bueno, vos sabés que el phi te manda el neutro en el neutro. Si el neutro de m' lo denoto e', entonces por biyectividad, o sea, phi a la menos 1 manda e' en e. Entonces manda el neutro en el neutro. Y ahora habría que ver que phi a la menos 1 te preserva el producto, ¿sí? Entonces, está un poquito engorrosa la cuenta, pero que tenemos un elemento m y uno n. Phi de m es m', phi de n es n'. A ver, entonces acá tenés phi. Bien, entonces esto que tenemos acá, phi de m por n, en realidad es esto de acá, ¿no? O sea, phi es phi de phi a la menos 1 de m', phi a la menos 1 de n', ¿sí? Esto es m y esto es n, entonces esto está bien. Ahora, la que yo sé que preserva el producto es phi, entonces phi de m por n es phi de m por phi de n, entonces tenemos m', n', ¿sí? Y digamos, acá yo tenía una phi de este lado, la puedo pasar la función inversa para el otro lado y concluyo que phi a la menos 1 de m' por n', bueno, es phi a la menos 1 de m' por phi a la menos 1 de n'. O sea que phi a la menos 1 preserva la multiplicación, ¿sí? Fíjense acá lo que estoy haciendo, algo que hago siempre, ¿no? Y es la forma en la que se hace, es como un abuso de notación. Si no hay confusión, la operación de multiplicar de m y la de m' se denotan igual, ¿sí? En este caso ni siquiera se le pone nada, ¿no? O sea, es como que pones m y m por n, lo pones m y después n, ¿sí? Entonces, salvo que haya alguna cosa, alguna ambigüedad, digamos, muy grave, como en el caso del grupo opuesto, no, se usa como la misma notación. Bien. Bueno, esta propiedad también es como importante acá, es para grupos, ¿sí?
es un criterio para chequear que un morfismo de grupo sea inyectivo, o que sea un monomorfismo. Entonces, es como que hay que mirar qué cosas van al neutro, ¿sí? Entonces, phi es un monomorfismo si phi de G igual a E, implica que G tiene que ser igual a E. ¿Sí? O sea, de un lado tengo el E sub H y del otro el E sub G. ¿Sí? Pero si un elemento va al neutro, ese elemento tiene que ser el neutro. ¿Sí? Es como que eh, chequeas la inyectividad, pero solamente comparado contra el neutro. ¿Sí? Hay una sola cosa que va al neutro. ¿Sí? Entonces, obviamente, una implicación es inmediata porque, digamos, los monomorfismos los definimos como funciones, morfismos de grupos inyectivos, ¿sí? Y para ver la vuelta tenemos, digamos, usamos que el neutro va al neutro. O sea, a ver, si phi de G es igual a phi de H, ¿sí? Entonces el neutro de H yo lo puedo escribir como phi de G por el inverso de phi de H. ¿Sí? Pero yo sé que los inversos van a los inversos, entonces este elevar a la menos 1 lo puedo meter adentro del paréntesis. Y acá me quedó phi de G, phi de H a la menos 1. Puedo hacer la multiplicación adentro y me queda que phi de G por H a la menos 1 es igual a E de H. O sea que este elemento G por H a la menos 1, phi, me lo manda al neutro, y la hipótesis me dice que el único que va al neutro es el neutro, o sea, G por H a la menos 1 tiene que ser el neutro de G. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir que G es igual a H. ¿Sí? Entonces como que ahí ya está. Digamos, o sea, tener esta propiedad en la identidad, digamos, como que vale, la inyectividad la tengo en todos lados, es como una especie de homogeneidad que se le dice también a esta condición. ¿Sí? O sea, cosas que, eh, digamos, bueno, eso tiene que ver con una cosa que se llama acciones de grupo que no vamos a ver, pero es como que los puntos que te mueve. Bueno, justamente es como que, digamos, acá como que uno tiene el grupo definido y no está, es un problema importante, ¿no? O sea, uno piensa que los grupos son simetrías de algún objeto, pero si ahora yo estoy trabajando con un grupo en abstracto, no sé cuál es el objeto del cual los elementos de G son las simetrías. Pero por más que uno no conozca, digamos, el objeto del cual los elementos de G son sus simetrías, ¿sí? Es como que es lo mismo, los elementos de G se comportan como simetrías. Entonces esto es como una especie, digamos, esta condición de chequear la inyectividad de phi, pero solamente con respecto al elemento neutro, es como una especie de simetría. ¿Sí? Es como que es un poco oscuro esto, pero sucede así. O sea, los grupos, esto lo vamos a probar, ¿sí? Creo que la clase que viene, siempre son simetrías de algún objeto. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno lo presenta abstractamente, por ahí uno no sabe, digamos, de qué objeto es simetría, pero lo mismo, digamos, es como que hay propiedades que tenés por ser, digamos, por el solo hecho de que G sea simetrías de algo, ¿sí? Ciertas propiedades las vas a tener gratis. ¿Sí? No sé si se queda muy claro esto, pero es como una cuestión casi más filosófica de la teoría de grupos. ¿Sí? Igualmente, para entender esta proposición no hace falta pensar mucho en eso. ¿Sí? Pero bueno, es una especie de explicación que yo le encuentro. Bien, veamos ahora el concepto de subgrupo de un grupo. ¿Sí? O sea, son estos los subconjuntos que heredan la estructura. ¿Sí? Bueno, la definición de subgrupo es sencilla. Si tenemos G un grupo, un subconjunto H, para ser un subgrupo tiene que ser, bueno, no vacío. ¿Sí? Siempre es importante chequear esto. Y tiene que tener, esta es una de las varias formas equivalentes que hay de definirlo, pero esta propiedad, digamos, si yo agarro dos elementos de H y multiplico uno por el inverso del otro, eso como que siempre cae adentro de H. ¿Sí? Eso es lo que sería un subgrupo. Y bueno, hay varias
formas equivalentes de esta definición, ¿sí? Por ejemplo, en esta proposición tenemos que otra definición equivalente sería que H sea un subconjunto no vacío que sea cerrado por multiplicaciones y por inversos, ¿sí? O sea, cada vez que yo tengo dos elementos de H, el producto cae en H, y cuando tomo los inversos caen en H. Y la tercera condición equivalente, que es un poco más categórica, ¿sí? Es que un subgrupo es algo que tiene una estructura como intrínseca de grupo, ¿sí? Tal que la inclusión es un morfismo de grupos. O sea, la inclusión es la función que va de H en G, que a H lo manda a H. Bueno, eso debería ser un morfismo de grupos para que H sea un subgrupo, ¿sí? Entonces veamos un poquito cómo se demuestra esto. La primera equivalencia es sencilla, así que esa queda como ejercicio. Veamos qué pasa con 3, ¿sí? Entonces vamos a ver 2 implica 3, ¿sí? Entonces 2 nos dice que las multiplicaciones, tomar inverso y hacer multiplicaciones de elementos de H cae en H, ¿sí? Entonces, en particular, si uno, como está pidiendo que H sea no vacío, si uno toma un elemento H minúscula, ¿sí? En H, el inverso tiene que estar y el producto tiene que estar, o sea que el elemento neutro, ¿sí? Es un producto de cosas en H, está en H. Bien, entonces, digamos en particular esto me implica que H es un grupo con las operaciones, digamos, restringiendo las operaciones de G a H, ¿sí? Como las operaciones son cerradas, digamos, en H, si yo restringo, digamos, H tiene esa estructura de grupo, ¿sí? O sea, digamos, eso yo no lo dije antes, pero por definición cualquier subgrupo es un grupo restringiendo las operaciones, ¿sí? Esto es lo que estamos justificando ahora. Y en particular, esto es medio trivial, o sea, la inclusión del producto, ¿sí? Y de H1 H2 es H1 por H2, y si lo escribo de esta forma, me doy cuenta que es un morfismo de grupo, ¿sí? O sea, es bien sencillo. Para ver la otra implicación, digamos, acá lo que tenemos es una estructura de grupo en H, una estructura abstracta, ¿sí? En principio, bueno, yo tengo que ver que esa estructura es la que vimos en el punto anterior, ¿sí? Pero en principio como que uno no sabe quién va a ser, ¿sí? Entonces tenemos una estructura de grupos en H, ¿sí? O sea, tenemos un producto, que acá lo denotamos con un puntito sub H, y lo que sabemos es que la inclusión es un morfismo de grupos, ¿sí? Bien, esto nos dice, queremos probar que se cumple 2, ¿sí? Entonces, en particular, como H es un grupo, tiene un elemento neutro, por lo tanto, sabemos que es no vacío, ¿sí? Entonces, eso ya está chequeado. Queremos ver que es cerrado por tomar inverso, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hacemos acá. H a la, acá este menos 1 sub H, por ahí no es la mejor de las notaciones, pero bueno, significa tomar inverso del elemento H, pero en esta estructura, ¿no? En la estructura abstracta que tiene H, ¿sí? Entonces, H a la menos 1 en H, ¿sí? Lo puedo escribir como la inclusión de H a la menos 1 en H, pero la inclusión es un morfismo de grupo, entonces los inversos salen afuera y este menos 1, este es el estándar, es tomar inverso en G, ¿sí? Entonces, esto es I de H a la menos 1, I de H es H, entonces me queda que el inverso en H es igual al inverso, hacer inverso en G de los elementos de H. En particular, H es cerrado por la inversión, ¿sí? Y análogamente lo puedo hacer para el producto, ¿sí? Si yo hago H1 por H2, ¿sí? Pero este producto lo hago en H, ¿sí? Esto lo puedo reescribir como I de H1 por H2. La inclusión preserva el producto, ¿sí? O sea, la inclusión hay que pensar que va de H en G. Entonces es como que la estructura que respeta es adentro del paréntesis la estructura de H y afuera la multiplicación en G, ¿sí? Entonces esto es I de H1 por I de H2 y es en realidad el producto este abstracto que tenía H es el mismo que el producto restringido,
¿sí? Entonces, en particular, h cerrado por las multiplicaciones, y bueno, eso era lo que teníamos que probar, digamos, que 3 implicaba 2. Bien, veamos algunos ejemplos de subgrupos, ¿sí? Bien, el primer ejemplo es más bien una definición, ¿sí? O sea, si G es un grupo, siempre hay dos subgrupos distinguidos, ¿sí? Que cualquier grupo los tiene, ¿sí? Que son el, el subgrupo trivial, que es el subgrupo que solamente tiene al neutro, ¿sí? Eso claramente es un subgrupo, y G, bueno, eso digamos, por definición son subgrupos de G. Los subgrupos que están en el medio, ¿sí? Se suelen llamar propios. ¿Sí? Por ahí no es tan estándar, digamos, propio. A veces algunos lo dicen como que sea distinto de G, pero bueno, yo prefiero esto, ¿no? O sea, una cosa que no es el subgrupo trivial y no es todo el grupo grande. ¿Sí? Esos son los subgrupos propios. ¿Sí? Podría haber, podría no haber. O sea, estos dos que yo mencioné siempre están. Bueno, a veces hay cosas en el medio, a veces no. Bueno, ahora sí, algunos ejemplos más concretos. Subgrupos de S3. ¿Sí? Eh, bueno, acá empezamos trabajando con D3 con las simetrías del triángulo equilátero, pero acá lo pasamos a permutaciones. ¿Sí? Entonces, digamos, esto ya los habíamos mencionado, pero sin llamarle subgrupos. ¿Sí? Por un lado, si uno toma las rotaciones, ¿sí? Las rotaciones acá las vemos como los shifts. Esos son cerrados por la multiplicación, ¿sí? Y también la inversa de una rotación es una rotación, entonces están formando un subgrupo, ¿sí? Digamos, si estamos en permutaciones de 3 elementos, las rotaciones, digamos, son un subgrupo con 3 elementos, ¿sí? O sea, con esta que tengo acá, si la aplico 2 veces obtengo esta, si la aplico 3 veces vuelvo a esta, y así. Otros subgrupos que aparecen son los subgrupos determinados por las reflexiones. Si estos subgrupos tienen dos elementos, también esto es fácil ver que es cerrado por las operaciones, porque si uno tiene una reflexión, ¿sí? Y la eleva al cuadrado, se la compone consigo misma, le da el neutro. ¿Sí? Si eso multiplicas de nuevo por la reflexión, te da la reflexión, y así. Es como que el producto te da identidad, la reflexión y así. Digamos, si aplicas de nuevo tenés identidad, de nuevo reflexión, etcétera. Y como tenemos tres reflexiones, tenemos estos tres subgrupos distintos, ¿sí? De lo que se llama de orden 2, ¿sí? O sea, tienen dos elementos, ¿sí? Fíjense, en todos los subgrupos tiene que estar el elemento neutro, ¿sí? Pero además acá tenemos la reflexión que fija el 1, ¿sí? Acá la que fija el 2 y acá la que fija el 3. Bien, y estos subgrupos como que no tienen intersección, ¿no? Digamos, o sea, tienen intersecciones, la intersección es el elemento neutro, digamos, lo mínimo que siempre tiene que estar, pero nada más. Bien, y acá una observación un poquito más un poquito más fino. Algo de esto dijimos, ¿sí? Pero lo ¿qué dice esto? Si tenemos un subgrupo de S3, ¿sí? Un subgrupo H, que tiene dos reflexiones distintas, ¿sí? Entonces ese subgrupo ya es todo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, habría que escribirlo bien, ¿no? Pero esta es la razón, ¿no? Si uno compone dos reflexiones distintas, ¿sí? Le da una rotación. Y lo que sí vimos antes es que con una rotación, en S3, con una rotación y una reflexión, ya podemos generar todas las permutaciones, ¿sí? Yo acá le estoy diciendo rotación y reflexión y quizás esté abusando un poco de la notación. O sea, eso estoy usando la terminología de D3, ¿sí? Para S3 se suele decir, a esto se le llaman transposiciones y a esto ciclos, pero bueno, no quiero explicar bien esa terminología ahora. Después seguro vamos a subir un apunte con algo más sobre permutaciones,
¿sí? Pero bueno, yo creo que se entiende bien, digamos, la palabra reflexión y rotación la estoy tomando prestada de este grupo más de simetrías del triángulo, ¿sí? De transformaciones geométricas, digamos. Bien. Perdón, una cosita. Acá lo que yo estoy haciendo, estoy componiendo dos, dos reflexiones distintas, pero estoy eligiendo estas dos y veo que me da una rotación, ¿sí? En principio yo tendría que ver si compongo esta con otra reflexión que también me dé una rotación, digamos, eso es lo que yo le estoy dejando como para que lo escriban bien ustedes, pero si uno lo piensa bien, como que tampoco tendría que escribir mucho ni hacer muchas cuentas, porque la elección de los elementos que estoy permutando, el uno, el 2 y el 3 es arbitraria. ¿Sí? Yo podría pensar que en lugar de permutar el uno, 2, 3 estoy permutando el uno, 3, 2 o lo que sea. Entonces como que estas reflexiones en realidad en ese 3 son arbitrarias, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es componer dos funciones biyectivas que tienen un punto fijo cada una y son puntos fijos distintos, ¿sí? Y eso es arbitrario, ¿sí? Por ahí, digamos, cambiándole el nombre a los elementos que estoy permutando, puedo obtener la otra, ¿sí? Por ejemplo, la 1, 3, 2 con la otra, ¿cuál sería? Eh, esta es la 2, 1, 3, ¿sí? O sea, es como que salvo un cambio de nombre, ¿sí? O sea, una función biyectiva es como que este caso es como genérico, ¿sí? Entonces, bueno, pueden obviamente o hacer todas las cuentas o tratar de explicarlo así un poco más estructuralmente. Bien, ahora sí, subgrupos de la recta, ¿sí? Los grupos los subgrupos de la recta tienen, digamos, al tener los números reales como tanta estructura metida, ¿sí? O sea, él tiene un cuerpo, tienen, digamos, uno puede definir funciones continuas, hay un orden, es como que eh, hay muchas maneras distintas de abordar el estudio de, por ejemplo, los subgrupos, ¿sí? Entonces, bueno, no nos vamos a meter con topología, pero medio que uno puede distinguir los subgrupos de la recta en dos clases. Y acá topológicamente es por ahí sería bueno pensar en, digamos, tener en cuenta en cómo están distribuidos sus elementos a lo largo de la recta, ¿sí? Entonces están los grupos para R, para la recta, los subgrupos discretos y también los densos. Los subgrupos discretos, ¿sí? Son subgrupos eh, generados por un elemento, ¿sí? Entonces acá tenemos eh, un número, piensen un número real ρ, ¿sí? Y el subgrupo este G sub ρ es el subgrupo más chico, o digamos, esto se llama el subgrupo generado por ρ. La definición de generado la vamos a ver en un ratito, pero es como el menor subgrupo que contiene a este ρ, ¿sí? O sea, como este es un grupo, tiene que contener eh, em, sería como a todas las potencias de ρ, pero como este grupo es abeliano, estamos con la notación aditiva, entonces lo que tiene que estar ρ más ρ, o sea que sería 2 ρ, 3 ρ, y los negativos, el 0, ¿sí? O sea, estos son, digamos, estos elementos tienen que estar sí o sí en cualquier grupo que contenga a este número ρ, ¿sí? Y como esto ya me forma un grupo, este es el grupo más chico que contiene a ρ, ¿sí? Si uno lo grafica, en la recta es como que estos son los elementos, ¿sí? Están todos espaciados, o sea, dos elementos consecutivos están a distancia ρ, ¿sí? O en realidad módulo de ρ, acá es como que estoy dibujándolo como si fuera positivo, ¿sí? Para pensar como ejercicios, digamos, si ρ es distinto de cero, este grupo es isomorfo a los enteros, ¿sí? O sea, es como que ahí tengo la biyección que a n por ρ o a ρ por n lo mando a n de g sub ρ en z, eso va a ser un isomorfismo de grupos.
Obviamente si ρ es igual a cero queda en su grupo trivial. Y lo que tienen es que, digamos, son cíclicos. Esto también es una definición que vemos en un ratito, pero eso significa que están generados por un elemento. En este caso, ρ. ¿Sí? Bien, todos los subgrupos discretos de la recta son de esta forma. ¿Sí? Pero bien, discreto es una noción topológica. Un subconjunto de la recta se dice discreto si, digamos, si uno separa en un punto del subconjunto, siempre tiene alrededor un intervalito abierto, ¿sí? Tal que no cae adentro de ese intervalo ninguno de los otros puntos del conjunto. ¿Sí? Eso es un subconjunto discreto. ¿Sí? Acá, si lo quieren pensar como ejercicio, digamos, cualquier subconjunto, cualquier subgrupo discreto de R es de esta forma. ¿Sí? Bueno, hay que usar ahí el, el ínfimo y algo así para encontrar quién sería el ρ, pero no es tan difícil de probar. Por otro lado, en la recta hay subgrupos densos. ¿Sí? O sea, también esto recuerden de análisis 1, que es un subconjunto denso de la recta, es un subconjunto tal que si vos agarras cualquier número real, ¿sí? Que no necesariamente está en el subconjunto denso, ¿sí? Que digamos que estás mirando, pero te paras en cualquier número real, tomas un intervalo alrededor de ese número, bueno, en ese intervalo tienen que caer puntos del subconjunto denso, ¿sí? O sea, algo que se puede probar, que no lo vamos, no estoy dejándolo como ejercicio, digamos, ni nada parecido, pero es que cualquier subconjunto de la recta es o denso o discreto. ¿Sí? Si lo quieren pensar no es tan difícil, pero bueno, tampoco se lo estoy dejando. ¿Sí? Entonces, los subgrupos densos, sus elementos son, digamos, arbitrariamente, hay elementos del grupo arbitrariamente próximos a cualquier número real. ¿Sí? El ejemplo, en algún sentido más sencillo, son los números racionales. ¿Sí? Los racionales son cerrados por la suma, ¿sí? Entonces forman un subgrupo de R. Y a diferencia de los grupos discretos que los generábamos con un elemento, digamos, no se puede generar, los números racionales no los puedo generar con una cantidad finita de elementos. ¿Sí? O sea, generar también es algo que ahora le vamos a dar la definición formal como para resumir un poco todo esto que estamos pensando, pero digamos, es como que no puedo escribir cualquier número racional como una combinación, digamos, entera, digamos, es como sumas y restas de una cantidad fija de números racionales. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo el 2 tercios y el 5 cuartos, con esos dos elementos solamente puedo generar fracciones que tengan denominador 12. ¿Sí? O sea, generar es esto, ¿no? O sea, tengo el 2 tercios, lo sumo m veces, m puede ser un entero, ¿no? O sea, puede ser positivo o negativo, pero está en z. El 5 cuartos lo sumo n veces, bueno, esto me queda de esta forma, 8m más 15n sobre 12. ¿Sí? O sea, esto vive en este esto es el g1 sobre 12. ¿Sí? O sea, son enteros, digamos, múltiplos enteros de un doceavo. ¿Sí? Y de hecho, con estos dos números vos podés generar todo el g1 sobre 12, porque en particular si tomas m igual a 2 y n igual a 1, acá el numerador lo haces igual a 1, entonces el 1 sobre 12 lo podés generar y con eso podés generar todo el g1 sobre 12. ¿Sí? Entonces, acá para tener presente Q, ¿sí? Como su grupo de R con la suma es un grupo abeliano que no es finitamente generado. Y obviamente, bueno, esto sabemos que es denso. ¿Sí? Otro ejemplo, digamos, un poquito, bueno, no sé, quizá un poco interesante, es esto que se llama z raíz de 2. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Es digamos, una forma de interpretarlo es que son como polinomios a coeficientes enteros entre comillas, ¿no? O sea, la variable, digamos, en raíz de 2. O sea, imaginen un polinomio en x, pero que cambian el x por raíz de 2, ¿sí? Obviamente, todos
los x a la n con n par me van a quedar enteros y con n impar me van a quedar un múltiplo de entero de raíz de 2. Entonces, en definitiva, z raíz de 2 uno lo puede poner como, digamos, un entero m más un múltiplo entero de raíz de 2. O sea, m más raíz de 2 por n. ¿Sí? Entonces, esto es un subgrupo de R. Obviamente con el 1 y con raíz de 2 ya genero cualquier elemento acá. ¿Sí? Y lo que es un poquito más difícil es que esto en realidad es denso en la recta. ¿Sí? O sea que vos te parás en cualquier número real. ¿Sí? Tomás un intervalito de digamos un menos epsilon alrededor de ese número. ¿Sí? Ahí, no importa qué tan chico sea el epsilon, vas a encontrar un número de esta forma. ¿Sí? Es un ejercicio un poquito, digamos, desafiante, pero es cierto. ¿Sí? O sea, tenemos ejemplos de subgrupos densos como Q que no son finitamente generados y también subgrupos densos que con dos elementos, digamos, generado solo por dos elementos ya son densos. ¿Sí? Generado por un elemento nunca puede ser denso, es el ejemplo de los que vimos antes. Bien, ya cuando pasamos a R2, bueno, en la estructura del grupo de R2 sería la estructura, también esto lo vamos a discutir más adelante, pero es la suma de vectores en el plano, ¿no? O sea, la estructura de grupo, la suma es coordenada a coordenada. ¿Sí? Entonces, en R2 hay muchos tipos de subgrupos. Por ejemplo, tenemos subgrupos discretos. Z por Z es un ejemplo de un subgrupo discreto. ¿Sí? O sea, son los pares en R2 cuyas dos coordenadas son números enteros. ¿Sí? Eso, si uno lo ve, es como una grilla. ¿Sí? En R2 es discreto. Y también te puedes construir algo denso, por ejemplo, los pares de números racionales. ¿Sí? O sea, cualquier punto en el plano lo puedes aproximar tanto como quieras por un punto del plano que tenga sus dos coordenadas racionales. ¿Sí? Pero puedes tener otras cosas. ¿Sí? Puedes tener subgrupos que no sean ni densos ni discretos. ¿Sí? Y acá un ejemplo. Acá estoy usando la notación G sub alfa, que por ahí que no se confunda con la que teníamos de los subgrupos de R, digamos, porque estamos en R2, otra cosa, pero digamos, esta G sub alfa sería la recta por el origen que tiene pendiente alfa. ¿Sí? Una recta en el plano no es discreta, ¿sí? Porque, digamos, si vos te parás sobre un punto de la recta y tomás un entornito alrededor de ese punto, siempre hay puntos de la recta, pero tampoco es densa porque te puedes parar alejado de la recta y siempre hay un intervalo, digamos, por ejemplo, me paro en el punto, bueno, no, depende de la recta, pero en cualquier punto que no esté en la recta y tomo un intervalo suficientemente chico que no corte la recta, entonces tampoco es densa, ¿sí? Pero es un subgrupo, ¿sí? Si yo sumo dos de estas cosas, ¿sí? O sea, t alfa t, ¿sí? Se lo sumo a un t' alfa t', me queda t más t', alfa t más t'. ¿Sí? O sea, alfa es lo que está fijo y el parámetro t es lo que se mueve. ¿Sí? Bueno, a ver, ya que estamos mencionando estos subgrupos en la recta, por ahí conviene mencionar un poco algo que vamos a ver en la clase que viene cuando veamos cocientes de grupo, y es que, digamos, estos grupos, ¿sí? Se pueden bajar a lo que se suele llamar el toro o el Pac-Man de R2. Y ahí esta recta que no es ni densa ni discreta sí se vuelve densa. A ver si al menos con una imagen lo podemos ilustrar. A ver, esto a modo de comentario, ¿sí? No quiero formalizar nada, pero lo que se puede hacer en, digamos, en teoría de grupo es como armar una especie de cociente, ¿sí?
digamos, y dar estructura de grupo a un grupo con una cierta relación de equivalencia, ¿sí? Acá imaginen que estamos en el plano R2, ¿sí? Pero vamos a identificar, digamos, dos puntos como que yo los considero iguales si sus coordenadas difieren en un, en un entero cada una, ¿sí? O sea, como que cualquier... Y voy a identificar los puntos del plano que difieren por z más z, ¿sí? O sea, eso, digamos, si yo buscara, digamos, esto creo que era un ejercicio de la práctica, ¿sí? Pero para esa relación de equivalencia, cualquier punto está representado por un punto que tenga coordenadas entre 0 y 1, ¿sí? Sus dos coordenadas, porque digamos siempre le puedo empezar a restar enteros o sumar hasta llevarlo a ese cuadradito 0,1 por 0,1, ¿sí? Entonces, si uno hace esa identificación, ¿sí? Es como que está... imaginen que estos cuadrados blancos son, digamos, el cuadrado, digamos, acá tenemos el intervalo 0,1 por 0,1. Yo estoy identificando los puntos que difieren en coordenadas enteras, ¿sí? Entonces, si acá estoy parado en el 0, digamos, acá tengo coordenada x igual a 0, ¿sí? Y acá coordenada x igual a 1, estos puntos de acá, ¿sí? Están, digamos, los estoy identificando, ¿sí? O sea, si yo miro en el conjunto cociente, estos dos puntos son iguales, ¿sí? Y lo mismo, esta línea de acá arriba con esta línea de acá abajo la estoy identificando, ¿sí? Esto sería como cerrar este cuadrado, ¿sí? Pego estos dos bordes, ¿sí? Y pego estos dos bordes de acá, eso me da un toro, ¿sí? Tiene esta forma de rosquilla pero hueca, ¿sí? Entonces esta línea verde que tengo en el cuadrado, cuando yo hago la identificación, ahora es un círculo, se cierra, ¿sí? Porque yo empiezo por acá, imaginen que la parametricé de esta forma, la estoy recorriendo por acá, cuando llego a este punto, digamos, estoy parado acá, digamos, la coordenada y siempre es constante. Acá empiezo con coordenada x igual a 0, siempre la misma coordenada y. Cuando llego acá, tengo la misma coordenada y, pero la coordenada x es igual a 1. Entonces esos dos puntos ahora son iguales. Entonces como que esta recta es como que vengo por acá y vuelvo a salir por acá. Si yo lo veo acá es un círculo. Acá con esta que está en azul es lo mismo. Acá lo que tengo fijo es la coordenada x. Empiezo con coordenada y igual a 0. Y cuando llego acá arriba, vuelvo a empezar por acá, ¿sí? Eso también lo veo como un círculo en el cociente, ¿sí? Y este ejemplo, este sería la recta y igual a x. Empiezo en el origen. Siempre la coordenada y es igual a la coordenada x. Cuando llego a este vértice, ¿sí? Tengo la coordenada x y la coordenada y son las dos iguales a 1. Estoy en el punto 1, 1, que se identifica con esto, ¿sí? O sea, si esta recta yo la prolongara en el plano indefinidamente y por acá siguiera, acá llegaría el 2, 2, que también es lo mismo que este punto. Por eso solamente me puedo quedar con representantes acá adentro, ¿sí? Entonces eso también me va a dar un círculo acá en el toro, ¿sí? Acá no tengo el gráfico, pero imaginen que tenemos una recta con pendiente 1 medio, ¿sí? Entonces en lugar de hacer esta línea roja que termina acá, si la pendiente es 1 medio, esta vendría por acá, ¿sí? Y llegaría a este punto acá, ¿sí? Esta es la pendiente 1 medio, pero este punto ahora es lo mismo que este punto. Entonces como que volvería a salir por acá, seguiría subiendo con pendiente 1 medio, llegaría acá y volvería a salir por el origen, ¿sí? Entonces las rectas de pendiente racional, ¿sí? Es como que en este Pac-Man, ¿sí? Esto es un Pac-Man, ¿no? ¿Sí? Básicamente esa es la idea que tienen que tener, se cierran. Y las rectas como esta, que tienen pendiente irracional, ¿sí? Son densas en el toro, ¿sí? A ver, que este gráfico, si mal no recuerdo, yo lo hice con alfa igual a raíz de 2, ¿sí? Pero y lo corrí un par de veces y me quedó esto, ¿sí? Pero es como que básicamente estoy haciendo lo mismo. Empiezo con esta recta, fíjense, la que empieza en el origen, tiene pendiente, me parece que es
raíz de 2, ¿sí? O sea, no importa bien qué es, pero voy por esta recta acá. Cuando llego acá a tener coordenada y igual a 1, es como que me salí del cuadrado y vuelvo a empezar por acá abajo, ¿sí? Llego por acá, tengo coordenada x igual a 1, empiezo por acá, ¿sí? Pero bueno, al ser la pendiente irracional, ¿sí? Esta, esta recta nunca se me cierra, ¿sí? O sea, nunca voy a completar un círculo, y es como que voy a tener una recta densa. Si yo esto lo graficara acá en la rosquilla, sería como una curva que se va enrollando y nunca se corta, y como que pasa tan cerca de cualquier punto como uno quiera, ¿sí? Entonces, esa es la que se llama la recta densa en el toro, ¿sí? Que no es otra cosa que agarrar este subgrupo de R2, ¿sí? Esto cuando veamos cociente lo vamos a poder formalizar bien, ¿sí? Por ahora solamente nos quedamos con la idea de esta cosa medio rara, ¿sí? Pero es proyectar al cociente esta recta dependiente irracional, ¿sí? Y la forma de probar que esto es denso, por ahí si uno ya probó este ejercicio acá, ¿sí? Lo que puede tratar de hacer es ver que los puntos donde esta recta corta al eje, por ejemplo, al eje Y, ¿sí? Las coordenadas de estos puntos viven en este subgrupo de acá, ¿sí? Acá porque les estoy diciendo, no lo dejé escrito ahí, pero es que la pendiente de esa recta es raíz de 2. Lo podría hacer con cualquier otro número irracional, pero por ahí serían un poquito más complicadas las cuentas, ¿sí? Pero, digamos, si uno logra probar que todas esas, digamos, todas estas ordenadas al origen viven en ese subgrupo, y yo ya sé que eso es denso, bueno, si yo tengo un montón de rectas paralelas, ¿sí? O sea, paralelas, digamos que tienen la misma pendiente, pero que las ordenadas al origen, cuando me fijo a donde cortan el eje Y, cortan en un subconjunto denso de la recta, del eje Y, bueno, eso, digamos, si yo prolongo las rectas indefinidamente, me va a dar algo denso en el plano. Bien, este es un ejemplo así un poquito más difícil, pero bueno, para mostrar un poquito cosas raras que aparecen y cómo se relaciona un poco la teoría esta de grupos con la geometría. Bien, ahora bajamos un poquito más a la tierra y vemos algunas propiedades de los subgrupos que siguen siendo elementales, ¿sí? Bueno, y van a ser muy importantes en algunas construcciones que vamos a hacer, ¿sí? Esto es sencillo, digamos, de nuevo, volvemos a un grupo abstracto. Acá lo que tengo es una familia de subgrupos de G, ¿sí? Y esta familia puede ser arbitraria, ¿no? Puede ser esta familia de los índices puede ser incluso una familia infinita, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, digamos, si yo hago la intersección de una familia de subgrupos, esa intersección es un subgrupo de G, ¿sí? La prueba es bien sencilla, ¿no? Digamos, o sea, como cada HI es un subgrupo, usamos alguna de las caracterizaciones equivalentes que tenemos para subgrupo, pero bueno, una nos dice que el neutro tiene que estar en cada HI, ¿sí? Entonces, como está en todos los HI, está también en la intersección, y bueno, resulta que H es no vacío, ¿sí? Y ahora voy a usar la otra, esto creo que era la definición que había dado. Agarro dos elementos G y H que están en la intersección, y quiero ver que G por H a la menos 1 está en la intersección, ¿sí? Pero bueno, si G y H están en todos los HIs, esta cuenta G por H a la menos 1 yo la hago en cada HI, y como HI es su grupo, G por H a la menos 1 está en HI, ¿sí? Entonces esta cuenta está en H, está en la intersección. Luego, por definición, H es un subgrupo de G, ¿sí? Bien, y ya con esta propiedad, por ahí podemos definir de forma un poquito más precisa lo que es el subgrupo generado por un subconjunto de elementos, ¿sí? Yo se los dije como en palabras, pero es básicamente esto. O sea, si uno tiene un grupo G y X es un subconjunto de G, es un subconjunto sin ninguna estructura, simplemente son algunos elementos de G, entonces el subgrupo generado por X es el subgrupo más chico de G
tal que todos los elementos de X pertenecen a ese subgrupo. ¿Sí? Acá está, después lo voy a corregir, pero está medio mal escrita la definición. Sería: el subgrupo generado por X es el menor subgrupo de G que contiene a X, ¿sí? No a H, ¿sí? Entonces, esto que está acá, esto sí está bien escrito. Digamos, la notación que se usa para subgrupo generado es como este X entre estos angulitos. Y, digamos, el menor subgrupo generado, ¿sí?, que contiene a X, uno lo puede pensar como la intersección de todos los subgrupos de G que contienen a X, ¿sí? Ya sabemos por la proposición anterior que esto es un subgrupo de G, ¿sí? Y como ejercicio yo les dejo que prueben cómo digamos, acá tenemos como una forma explícita para los elementos en el subgrupo generado, ¿sí? O sea, los elementos del subgrupo generado por X son productos finitos de elementos de X o de los inversos de los elementos de X. O sea, estos epsilon 1, epsilon 2, eso, digamos, los exponentes que aparecen acá, yo estoy viendo que sean 1 o menos 1. O sea, esto quiere decir que cada uno de estos xi a la epsilon i o bien es un elemento de X o bien es el inverso de un elemento de X, ¿sí? O sea, es como que son palabras que, digamos, uno se arma eh, con letras tomándola del elemento de X, pero cuando te armas la palabra y ahora haces las cuentitas, usas la multiplicación de G, ¿sí? Entonces, el grupo generado el subgrupo generado por X son estos productos finitos de elementos de X o de los inversos de los elementos de X, ¿sí? La forma de probar esto, bueno, eh, una ayuda, ¿no? O sea, prueben que esto es un grupo, ¿sí? O sea, que esto es un subgrupo que contiene a X, y luego que si tenés cualquier H que contiene a X, está contenido en esto. Entonces, como por esta condición de minimalidad, de que el generado es el subgrupo más chico que contiene a X, va a tener que ser igual a esto que tenemos acá. Bien, esto, digamos, es un poco por ahí un poquito abstracto, porque X podría tener, en principio X puede tener infinitos elementos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, los productos tienen que ser finitos, ¿sí? Pero bueno, en algunos ejemplos concretos vamos, como que queda más sencillo cuando estamos con grupos finitamente generados, ¿sí? Entonces, a ver, algunos ejemplos, o esto más bien una definición, ¿sí?, o una convención para que después las cosas queden, digamos, lindas. El subgrupo generado por el vacío siempre se considera que es el subgrupo trivial, ¿sí? Grupos cíclicos o subgrupos cíclicos. Los subgrupos cíclicos o los grupos cíclicos son los grupos que están generados por un elemento, ¿sí? O sea, tienen un único generador. Digamos, pueden tener muchos generadores, pero digamos, cualquier elemento lo puedo generar con uno solo, ¿sí? No quiere decir que cualquier elemento me sirve para generar, pero hay uno que genera todo, ¿sí? Entonces, los subgrupos cíclicos están generados por un solo elemento, ¿sí? Acá también hay un error de tipeo, porque esto no debe de ser una E, sino que es una G, ¿sí? El generado, acá también estamos como explicando una notación: el generado por G en realidad es el generado por el subconjunto que tiene a G, ¿sí? Bueno, en particular, digamos, los grupos, o sea, se puede probar que los grupos cíclicos son abelianos, ¿sí? Porque, bueno, podríamos verlo de este tercer ítem, ¿sí? El ejercicio que les dejé en la filmina anterior decía cuál era la forma general que tenía el grupo generado por un conjunto X, ¿sí? Volvemos un poquito. Pero, digamos, si X tiene solamente un elemento, es como que todos estos XY son iguales, y por lo tanto me va a quedar, digamos, el generado por G. Digamos, si el conjunto X solamente contiene este elemento G, van a ser todas las potencias de G, ¿sí? En particular, como esto también es un ejercicio de la práctica, ¿sí?, pero G a la n por G a la m es lo mismo que G a la n más m,
que es lo mismo que G a la M por G a la N, esto es abeliano, ¿sí? Y bueno, los enteros también son cíclicos, porque los puedo generar con el 1, ¿sí? Acá una observación, digamos, esta es la forma genérica de un grupo cíclico, o sea, en un grupo cíclico generado por este elemento G minúscula, todos los elementos son de esta forma, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos los elementos sean distintos, ¿sí? O sea, esto a veces puede quedar algo finito, ¿sí? Ahora vamos a verlo con más detalle, pero es como que esto es una descripción general, pero no quiere decir que yo no pueda tener algo finito, ¿sí? O sea, a lo sumo tengo tantos como enteros, pero podría tener solo una cantidad finita, ¿sí? Eso estoy diciendo. El ejemplo de cíclico finito serían estos los enteros módulo n. Me parece que esto en las primeras clases, cuando hicimos una introducción a la materia, los mencionamos, ¿sí? Pero uno puede operar en los restos de la división por n con la suma, ¿sí? Pero digamos con la suma módulo n. O sea, yo sumo digamos, hacer x más y, lo defino como el resto de hacer la división por n, ¿sí? O sea, en otras palabras, si yo sumo dos elementos acá, si me pasé, o sea, si me da mayor o igual que n, le resto n para volver a tener algo acá entre 0 y n menos 1, ¿sí? Entonces, eso como, bueno, ya lo habíamos mencionado antes, pero bueno, si no lo tratan de probar bien ahora, ¿sí? Eso es un grupo y es un grupo cíclico, ¿sí? Fíjense que un grupo cíclico generado por el 1, ¿sí? O sea, generar es sumar. Entonces, si yo hago 1 más 1 me da 2, más 1, 3, etcétera, hasta llegar a n-1. Si a n-1 yo le sumo 1, me da n, ¿sí? Pero el resto de hacer la división por n entre n, digamos ahí la división es exacta, o sea que el resto es 0. Entonces, como que el n vendría a darme el 0 acá de nuevo, ¿sí? Parecido a lo que pasaba con las rotaciones en las isometrías de un polígono, ¿sí? O sea, su grupo de rotaciones era cíclico, ¿sí? Ese es otro ejemplito. Bien, y la otra definición que también usamos antes y ahora la formalizamos, un subgrupo o un grupo se dice finitamente generado si existe digamos, si G está generado por una cantidad finita de elementos. O sea, existen G1, G2, G sub k elementos de G, tales que el generado por ese subconjunto ya me da todo G. Bien, una de las últimas definiciones, y esto es para introducir una especie de estructura reticular en los subgrupos, ¿sí? Pero bueno, con esto siempre se confunden, así que ténganlo presente. ¿Qué es el producto de dos subgrupos? ¿Sí? La definición de H por K, o sea, si H y K son dos subgrupos de G, H por K es el subgrupo generado por la unión de estos dos, ¿sí? Parecido a lo que pasaba con los espacios vectoriales, que si uno unía dos subespacios, no necesariamente le daba el subespacio, sino que tenía que hacer la suma, ¿sí? Bueno, lo mismo acá. O sea, digamos, en general un elemento de H por K no necesariamente es digamos, va a ser un elemento de H multiplicado a un elemento de K, sino como que son como palabras que yo me puedo armar eligiendo letras en H y letras en K, ¿sí? O sea, en general un elemento acá va a ser H1 por K1 por H2 por K2, etcétera, ¿sí? Un producto finito de cosas de H y K, ¿sí? Alternadas, ¿sí? Obviamente podrían, digamos, H yo lo puedo ver acá adentro porque si por ejemplo tomo las letras que elijo en K siempre el elemento neutro, me termina quedando algo en H y al revés, ¿sí? Pero bueno, H por K es el menor subgrupo de G que contiene a los dos, que contiene a H y contiene a K, ¿sí? Y cuando los grupos sean abelianos vamos a usar notación aditiva y se les llama H más K, igual que hacíamos con los espacios vectoriales, ¿sí?
Esto, esto tiene muchas aplicaciones. Un ejemplo que les voy a mencionar ahora es como que esto ya me define una estructura de retículo en el subconjunto de subgrupos de G. ¿Sí? O sea, si yo ahora, esto como ejercicio, digamos, considero L de G son todos los subgrupos de G, ¿sí? Yo puedo definir el join como el producto de subgrupos y el mid como la intersección, o sea, es el mismo mid de partes de G, ¿sí? Y eso me va a dar un retículo, ¿sí? Que es el retículo de subgrupos de G, ¿sí? Este retículo en general no tiene propiedades muy destacadas, pero bueno, en algunos casos quedan cosas lindas, ¿sí? Acá le estoy dejando algunos ejercicios. Acá prueben que Zn, los enteros módulo n, ¿sí? La estructura de retículos de Zn, ¿sí? Es la estructura de los divisores de n, ¿sí? Básicamente, la idea es que cualquier subgrupo de estos enteros módulo n, uno lo puede identificar con un divisor de n, ¿sí? Así como que puedes construirte los generadores, ¿sí? Entonces, este es un caso de los mejores, digamos, porque queda algo lindo, queda un retículo de estos de n que son retículos distributivos, digamos están muy bien, pero en general quedan cosas que no son tan lindas, ¿sí? Por ejemplo, este S3 lo podemos explicitar porque ya vimos cómo eran todos los subgrupos, ¿sí? Recuerden, S3, las permutaciones, o si quieren lo piensen como transformaciones rígidas del triángulo, pero tenemos la identidad, ¿sí? Está abajo de todo, es el mínimo, el subgrupo S3 del total, ¿sí? Y los otros subgrupos propios eran, puedes tener generado por una rotación, ¿sí? Te da este R, que sería, este es un cíclico de orden 3, ¿sí? O sea, tiene 3 elementos, sería como un Z3, ¿sí? Después tenés, había tres subgrupos con dos elementos que eran los subgrupos que tenían a las distintas, digamos, generados por las distintas reflexiones. Entonces tenés tres subgrupos acá, ¿sí? Y no había nada más, ¿sí? Porque si teníamos una rotación y una reflexión, ya podíamos generar todo, ¿sí? Y lo otro que vimos hace un rato, si teníamos dos reflexiones distintas y las componíamos, me da una rotación, entonces también puedo generar todo. O sea que estos son todos los subgrupos, ¿sí? Y esta es la estructura de retículo, ¿sí? Entonces que es una especie de... es una especie de diamante, pero no es el M3, sino como que tiene... Acá hay cuatro vértices en el medio. Como ejercicio piensen para D4, ¿sí? Piensen para los enteros. Y si quieren, piensen para S4. Obviamente pueden hacerlo con 6, digamos, para simplificar un poco las cuentas. Perdón. Eh, pero bueno, lo que quería mencionarles, digamos, acá es que L, digamos, las propiedades de L de G, bueno, si bien en algunos casos quedan cosas lindas, ¿sí? En general no tenemos ninguna de las propiedades buenas de los retículos, o sea, no tiene por qué ser modular, distributivo, digamos, no tenemos nada de eso. Lo que sí, digamos, a modo de comentario, digamos, no hace falta, digamos, no lo vamos a probar, ¿sí? Hay como un teorema muy lindo que relaciona una propiedad de orden, ¿sí? O sea, una propiedad del retículo de subgrupos con una propiedad algebraica de G, ¿sí? O sea, este teorema de Ore dice que un grupo es localmente cíclico, acá esto medio bueno, entre comillas, localmente cíclico no es algo que estemos estudiando, pero sí, solo sí, el retículo de subgrupos es distributivo, ¿sí? Localmente cíclico significa que todo subgrupo finitamente generado es cíclico, ¿sí? Eh, Obviamente,
si trabajamos solamente con grupos finitos, localmente cíclico es lo mismo que cíclico, ¿sí? O sea que esta es una definición que tiene más sentido para grupos muy grandes, para grupos con infinitos elementos, ¿sí? O sea, si este fuera un teorema, digamos, para grupos finitos no me diría nada, porque es como que los grupos cíclicos, creo que, no sé si lo mencionamos ahora o está en un ejercicio, digamos, son eh, o bien los enteros, o bien los enteros módulo n, y ya hace un rato vimos cuál es, bueno, faltaría ver qué pasa con el retículo de subgrupos de z, pero es como que solamente tenemos esos grupos cíclicos, ¿sí? No hay mucho para investigar, y uno puede como chequear a mano que ahí siempre es distributivo el subgrupo de retículos, ¿sí? Pero bueno, lo quería mencionar porque digamos, a mí me gustan mucho estos teoremas que relacionan, digamos, a un mismo objeto. Uno lo puede estudiar con dos herramientas, digamos, con dos áreas totalmente distintas. Y acá estamos estudiando grupos, obviamente desde el punto de vista de la teoría de grupos del álgebra abstracta, pero también podemos encontrar como la contraparte en la teoría de orden, ¿sí? En la teoría de retículos, ¿sí? O sea, mirando el retículo de subgrupos, y es como que hay un sí, solo sí, o sea, una propiedad que es algebraica la podemos leer como una propiedad de un cierto retículo. Pero bueno, solo es un comentario, esto no pretendo que lo prueben, y ni siquiera va a hacer falta usarlo en los ejercicios, pero, pero bueno, ya que estamos viendo esto, me parece que valía la pena mencionarlo.